Rosendo, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Faltaba más. Bienvenido y muy buenas noches. Queremos charlar un poco con usted. Técnicamente, ¿dónde está la transición en la Argentina al día de hoy? ¿Qué transición y qué tipo de transición tenemos? ¿No es cierto? Yo creo que ese es el término. Me parece que desde el oficialismo no aceptan el término transición. Es decir, transición implica, yo creo que estamos en una transición, cuidado, ¿no es cierto? Es decir, una transición porque yo a veces las PASO las llamo un referéndum no vinculante. Un referéndum no vinculante, que es un instrumento institucional que se utiliza en muchos países, no resuelve nada, es no vinculante. Sin embargo, decide gobiernos, reformas constitucionales, cambios de gabinete, es decir, y yo creo que las PASO han actuado como un referéndum no vinculante. Consecuencia, hay una realidad. Tenemos un gobierno que ya no es, dada la diferencia con la cual perdió, es percibido como un gobierno que se va. Y un gobierno que todavía no llega, aunque se lo persigue, que es el que va a llegar. Ahora, esto, junto con fragilidad y volatilidad económica, si no hay un acuerdo político va a ser muy difícil. Ahora, yo decía también transición, le agrego un componente Yo adicional. coincido el término. No, pero decía transición, ¿sabes por qué? Porque así sea Macri que por un cisne negro se encuentre con la competitividad que no tuvo y finalmente se quede y gane en un eventual balotaje, suponiendo el mejor de los escenarios que pueda pensar el gobierno. También Macri va a tener que reinventarse y hacer un gobierno distinto, porque no llega del mejor modo y porque lo que coseche no le va a alcanzar para producir las reformas que son imperiosas en su dinámica económica, ¿o me equivoco? Bueno, yo diría que ya es un gobierno distinto. Bueno. Macri está haciendo, por la urgencia, una serie de medidas que no es la que él ni quiso ni creo hubiera imaginado, ¿no es cierto?, que iba a adoptar. Y acá es lo que, ahora, me parece a mí que estas medidas, ¿no es cierto?, yo no discuto su necesidad, pero son un cambio de orientación muy fuerte respecto a lo que Macri venía haciendo y venía queriendo. Es decir, el que llega, sea quien sea, va a encontrar una situación muy difícil. Ya el pronóstico económico para el año que viene nos está diciendo que la recesión sigue. Cuidado, esta es una situación muy difícil la que va a enfrentar el que viene. Yo lo diría de esta manera. Sea el que está, sea el que venga, sea quien sea, sin un acuerdo político para sostener esto, va a costar mucho. Nacho, quiero abrirte el juego porque se me ocurre que tenés tanto apetito y tantas ganas como yo de consultar a Rosendo sobre la coyuntura y el futuro inmediato, ¿no? Porque además el 27 se juega el poder en la Argentina. Sí, a propósito de esto que marcabas, Rosendo, te quiero consultar si Macri se acordó tarde de buscar acuerdos políticos. Esto que está haciendo después de las PASO, de consultar sobre algunas medidas a sus rivales opositores, tanto a Alberto Fernández como a Lavagna, lo tendría que haber hecho antes. ¿Y crees que faltó muñeca política en la dirección de su gobierno? Algo que tal vez no le había faltado en la ciudad, que tenía un manejo más pragmático de las cuestiones políticas con Horacio Rodríguez Larreta, y que pareció quedarse manco, por graficarlo de alguna manera. Bueno, yo, ¿qué es lo que creo? Creo que la ciudad es un distrito muy particular. Siempre lo ha sido, diferente al promedio del país. Entonces me parece que sí, lo que puede haber funcionado en la ciudad de Buenos Aires a nivel nacional no funciona. Yo creo que es un gobierno que en alguna medida o fue el PRO y después, ¿no es cierto?, fue una fuerza política, bueno, que se construyó contra la vieja política. Contra la vieja política. Lo que pasa es que esto de la vieja política casi habría que sacarle la vieja, ¿no? Es decir, en algunas mías somos distintos, somos diferentes, y reemplazaron la política y el gobierno por gestión. El gobierno por gestión, ¿no es cierto? Y bueno, la gestión no tiene política, la gestión es gestión. Y esa idea, en lugar de hablar de gestión y no de gobierno, te estaba reflejando esa visión, ¿no es cierto?, de rechazo hacia la política. Ahora, en los momentos críticos, sin política, en democracia los gobiernos no funcionan. ¿Qué va a pasar con la justicia? ¿Qué va a pasar con la justicia, entendés, Rosendo? Bueno, a ver, yo no lo veo, digamos, si ganara Fernández, no veo intentando ampliar la Corte, ningún mecanismo de esas características, ¿no es cierto? Que es la misma Corte, ¿no es cierto?, salvo, bueno, en realidad yo diría uno, que estuvo en la etapa del kirchnerismo y con la cual Alberto Fernández se relacionaba, ¿no es cierto? Entonces, no veo eso. Quizás la pregunta acá es qué va a pasar en la justicia federal. Sí, Comodoro Pi, claro. Pero creo que la justicia federal tiene una trayectoria
en alguna medida, irse adecuando a los cambios, ¿no es cierto?, a los cambios políticos. Cuando Alberto Fernández plantea en España ayer que hay que dejar de utilizar a los jueces para perseguir a los dirigentes que tienen votos, ¿está anticipando la posición frente a la avanzada judicial y las causas por venir, los juicios por venir, bueno, que involucran a Cristina y otros? A ver, yo diría que sí. Él, recordemos que visitó a Lula en prisión, Sí. que ha sostenido una posición, ¿no es cierto?, de que el proceso contra Lula es un proceso de persecución política. No es un tema novedoso. Y es más, siendo candidato lo visitó a Lula, ¿no es cierto? Siendo candidato. Y yo diría que acá, ¿cuál es la estrategia que está desarrollando Lula en Brasil? La nulidad de las causas. Me da la impresión que el kirchnerismo en la Argentina va a intentar una estrategia similar. Y si eso se produjera, suponiendo, Cristina no es elevado a juicio ninguna de sus causas, todas se declaran nulas, ¿qué crees que pasa del otro lado? No lo sé, te diría número uno, pero no veo una crisis política por eso, ¿no es cierto? Esto yo creo que, es decir, así como hemos visto que la corrupción no ha definido la elección, no veo que haya una crisis. Tenemos alta tolerancia en consecuencia a la inflación y al mismo tiempo alta tolerancia a los hechos de corrupción, sí. Yo diría que en parte sí, esto es algo que la sociedad tiene que cambiar y esto que también es social, no solamente, ¿no es cierto?, no solamente político, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que me parece que lo de Fernández, ¿no es cierto?, insisto que es una posición que él ya con Lula la vino asumiendo, ¿no es cierto?, desde hace meses en ese sentido. Pero bueno, acá este es un tema, es decir, a veces se dice que la política no es ética. La política tiene que reconciliarse con valores de la ética. Porque si la política no se reconcilia con valores de la ética, el alejamiento de la gente de la política va a continuar. ¿Qué rol asignás a la dirigencia gremial, concebida como tal, de cara al futuro, digamos? No, yo creo que el sindicalismo en la Argentina tiene particularidades, es un sindicalismo, probablemente sea el sindicalismo más fuerte de América Latina, y yo creo que en una situación como la que viene, difícil en lo económico, que no va a ser fácil, bueno, como conversaba anteriormente, ¿no es cierto?, con Campolongo y Diana Mondino, juega un papel muy importante en cuanto a yo diría, la moderación del conflicto social. Hoy lo están jugando. Cuidado, que con lo que tenemos en materia de inflación, recesión, aumento de pobreza, desempleo, yo personalmente lo veo al sindicalismo, sobre todo al sindicalismo peronista de la CGT, jugando un papel moderador. De contención casi. Absolutamente. Nacho, Lourdes. Sí, respecto a Cristina Kirchner, Rosendo, ¿qué rol crees que puede llegar a tener en un gobierno de Alberto Fernández? Hay algunos que dicen que se va a circunscribir al Senado, que eventualmente va a vetar, entre comillas, algún tipo de desvío de rumbo que quiera hacer Alberto eventualmente, pero que no va a obstaculizarlo. ¿Vos qué rol crees que va a tener? Bueno, a ver, yo veo una Cristina con poder. No veo, además, Cristina es un líder político nato, por personalidad, por vocación. Creo que además hay un gobernador de la provincia que va a ser Kicillof, que está muy cercano a ella. Creo que Máximo va a tener un papel relevante en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? No sé si presidente del bloque, no de la Cámara, o algo así, y dentro del gabinete vamos a ver figuras, supuestamente, como Guado de Pedro en posiciones importantes. Es decir, no me parece que sea una Cristina que se circunscriba al Senado. Tampoco yo, personalmente, veo un conflicto precipitado, un estallido entre Fernández y Cristina. Es más, yo veo más inicialmente, ¿no es cierto?, compartir el gobierno. Alguien me dirá, el poder no se comparte. Claro. ¿No es cierto? Bueno, y yo digo que sí, eso es así, pero hay procesos que son graduales, ¿no es cierto? Hay procesos que se juegan más como una partida de ajedrez que como un match de box. Y el peronismo está repitiendo una experiencia. Unidos
se obtiene el poder, dividido no. Y esto me parece que va a ayudar para administrar estas diferencias. Pero imagina una Argentina menos crispada políticamente, me refiero a que en el PRO o en Cambiemos va a quedar o van a tener la posta quizás los dirigentes más medidos, más horizontales y que menos, digamos, poder tuvieron con Marcos Peña y con Macri. Y por otro lado, Alberto Fernández, al ser ungido por Cristina Kirchner, uno cree que puede aspirarse a un espacio más de centro de ambos lados, ¿no? A ver, yo vos sabés que creo que esto de la grieta es más un problema de cultura política que de ideología. ¿No? Es decir, es mayor el choque de cultura política que el choque de ideología. Uno puede tener una izquierda y una derecha y una cultura política que permite convivencia y diálogo. Puede tener a veces fracciones de una misma fuerza política que terminan estallando en forma, ¿no es cierto?, en forma violenta. Yo creo que lo que tenemos que revisar, sé que es muy difícil, es la cultura política. La cultura, por ejemplo, influye en el lenguaje. Y el lenguaje en la política juega un papel muy importante. Si el liderazgo transmite un lenguaje agresivo, un mensaje violento, bueno, todo esto... Correcto. Es decir, por eso digo, es la cultura política el tema para mí. El cisne negro es imposible. La elección está definida, ¿entendés vos? No, a ver, pongámoslo así, vos me decís, a ver, diría, porcentaje de chance de que Macri gane, creo que 5%. Es decir, nada es imposible. Vidal tiene menos chances incluso que Macri. Los dos tienen una elección muy difícil. Pero, ¿sabés lo que pasa además? ¿Qué va a pasar con la economía en las próximas semanas? Faltan 7 semanas para la elección. ¿Qué es lo que tenemos por delante? Y tenemos un periodo difícil. ¿Qué es lo que va a pasar con la inflación, la recesión? Me parece que el principal problema, aparte de la diferencia de las PASO, está en el escenario de las próximas semanas. Es decir, me parece que lo que viene de la economía en términos de percepción, de sensibilidad de la gente, es algo negativo. Y este creo que es el obstáculo más importante. Nacho, la última. Te la dejo a vos. Sí, le quiero consultar, Rosendo, en la provincia de Buenos Aires, con esta impronta que le puede llegar a imprimir Axel Kicillof, ¿corren riesgo los varones del conurbano, los intendentes del PJ bonaerense? ¿Cómo cree que se va a zanjar esa...? A ver, no creo que corran riesgo inmediatamente. Están en el poder. Ahora, si vamos a mirá lo que estoy mirando. Si vamos a la elección del 2021 y te empiezan a aparecer listas de concejales enfrentando a los intendentes con algún guiño de La Plata, ahí me parece que va a empezar el problema. No inicialmente, pero ahí donde, si hay un proyecto diferente, lo vamos a ver. Rosendo, gracias por No, este gracias a ratito. ustedes.